Bueno, buenas noches hermanos. Bueno, como iglesia venimos viendo varias cartas, ¿no? Y libros de la Biblia y hoy nos toca llegar al último capítulo de Efesios. Y en los primeros capítulos vimos la gran obra de Dios, ¿no? La salvación por gracia, nuestra identidad en Cristo, la unidad en la iglesia y vimos también el nuevo hombre. Y Pablo, bueno, pasa a la parte ahora práctica, ¿no? Mostrándonos, a ver, mostrándonos cómo debe vivir aquel que fue transformado por Dios. Y eh, bueno, vamos a estar viendo el primer punto, que es la vida práctica del creyente, cómo relacionarse con los demás, cómo debe ser en el matrimonio, la relación entre padres e hijos y también nuestra responsabilidad, ¿no? En el ámbito del trabajo. Por eso los primeros versículos continúan con las instrucciones prácticas a los hijos, a los padres, a los siervos y a los amos. Después en los versículos 10 y 17 pasa a hablar de la vida cristiana. Pablo pasa a hablar de la batalla de un cristiano, de un cristiano. Es como si dijera que, bueno, ahora ya saben quiénes son en Cristo, cómo vivir, ¿no? Dependiendo a Dios, ahora necesita saber cómo permanecer firmes. Y creo que esto es algo que no todos experimentamos. Seguir a Cristo no significa vivir sin luchas, no, sino que muchas veces cuando queremos acercarnos más a Dios, queremos obedecerlo, queremos servirle más, aparecen tentaciones, ¿no? Aparecen pensamientos incorrectos, cansancio espiritual. Y Pablo quiere que entendamos algo. La vida cristiana no es una vida pasiva. Estamos en una lucha constante, pero también quiere que entendamos que Dios nos da la fuerza para pasar esa lucha. Nos da a disposición una armadura de Dios, la armadura espiritual para permanecer firmes. Así que en este segundo punto, bueno, vamos a estar viendo justamente eso. Después, en los versículos del 18 al 20, Pablo nos exhorta a mantenernos en oración en todo tiempo y nos recuerda que aún estando él preso, ¿no? Sigue considerándose un embajador de Cristo. Eh, bueno, por último, en los últimos versículos, envía a Tíquico para informar de su situación y, bueno, cierra la carta con una bendición. Así que bueno, vamos a estar dividiendo esta prédica justamente en estas cuatro partes. Bien, vamos a comenzar leyendo Efesios 6, 1 al 3. Igual si que lo quieren buscar en sus Biblias, lo leen de ahí, o si no, está acá en pantalla también. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa y para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Bien, Pablo comienza hablando acá de la familia. A veces pensamos que, ¿no? Que la vida espiritual solamente tiene que ver con ir a la iglesia o cantar canciones o escuchar una prédica, pero Pablo muestra que la vida espiritual también se refleja en casa. La obediencia, el respeto, el trato entre padres e hijos, todo eso también forma parte de nuestra vida con Dios. Y Pablo les habla primero a los hijos, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Cuando Pablo dice obedeced en el Señor, nos muestra que la obediencia a los padres forma parte de nuestra obediencia a Dios. Un hijo obedece a sus padres porque reconoce que Dios estableció esa autoridad, pero también entendemos que esa obediencia siempre debe estar dentro de la voluntad de Dios. Ninguna autoridad humana está por encima de la autoridad del Señor. Dice porque esto es justo. Pablo dice que la obediencia es justa. En Colosenses 3:20 también dice que la obediencia de los hijos a sus padres agrada al Señor. Dios establece este principio porque sabe que es lo mejor para el hijo. Los niños necesitan
la guía, necesitan la corrección y la enseñanza, necesitan. Son niños, todavía están formando su carácter, su manera de pensar y de tomar decisiones. Eh, una de las primeras lecciones, ¿no?, que se le enseña a un hijo es justamente la obediencia, porque aprender a respetar la autoridad de los padres también lo prepara para comprender la autoridad de Dios. Hoy en día, ¿no? Vemos que se perdió eso, ¿no? En el mundo, se normaliza, ¿no?, contestar mal, desobedecer, burlarse de los padres, pero Dios sigue valorando la obediencia y el respeto a ellos. Después Pablo cita el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y hay varios, ¿no?, versículos en la Biblia sobre el respeto a ellos. En pantalla ya aparecieron algunos: Éxodo 20 al 12, Levítico 19 al 3, Proverbios 1 al 8, Proverbios 23 al 22, y bueno, entre otros. Y al ver estos versículos vemos que a lo largo de toda la escritura, y aunque son en distintos contextos, Dios mantiene el mismo principio: el respeto y la honra a los padres. Y honra no significa solamente obedecer cuando somos chicos, también implica valorar, ¿no?, respetar, de cuidar a nuestros padres en su vejez. Eh, Capaz que muchas veces pensamos que este mandamiento se termina cuando dejamos de vivir con nuestros padres, pero la Biblia habla de algo más profundo. La obediencia, ¿no?, tiene una etapa particular en la niñez, pero el honor hacia los padres nos acompaña durante toda la vida. Eh, Significa, ¿no?, valorarlos, ¿no?, escucharlos, agradecer lo que hicieron por nosotros y cuidarlos cuando lleguen a la vejez. Y sigue diciendo que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, Deuteronomio 6:24 nos dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y esto lo acompaño con el versículo primero de Pedro 3:10 al 12, que dice: porque el que quiere ama la vida, y ver días buenos refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Eh, a ver, Dios no está acá, no da este mandamiento para limitar nuestra vida, sino para nuestro bien. Muchas veces el mundo presenta la rebeldía, ¿no?, como un acto de independencia o de libertad. Eh, pero la vida alejada, ¿no?, de los principios de Dios termina trayendo consecuencias. La obediencia a Dios desde la juventud protege nuestro corazón, nuestro camino y nuestras decisiones. Esto no significa que una vida obediente va a estar libre de dificultades. No vamos a tener dificultades, pero sí que los caminos de Dios son caminos de sabiduría y de bendición. Bien, después Pablo les habla a los padres. En Efesios 6, versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo muestra un equilibrio, ¿no? Dios no solamente piensa en la autoridad de los padres, sino también en el amor, la paciencia y el ejemplo. No se tiene que criar desde el enojo constante, ¿no?, o la dureza o el abuso de autoridad. No tenemos que humillar a los hijos ni exigirle más de lo que corresponde en su crecimiento. Por eso, y dice también, ¿no?, para no desalentarlos, Colosenses 3:21, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces se quiere corregir, ¿no?, la inmadurez de los hijos,
pero como padres también se necesita examinarlos, ¿no? Y aprender a actuar con dominio propio. Y sigue diciendo, si no criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina, ¿no? Dice la disciplina y amonestación del Señor. Significa enseñar, guiar, ¿no? De corregir y formar el corazón siguiendo el modelo del Señor, que es con amor, con paciencia y justicia. Cuando entendemos que la autoridad de los padres es delegada por Dios, el objetivo final no es solamente lograr una obediencia externa, sino que es guiar a los hijos para que conozcan a Dios. Bueno, después de hablar del hogar, Pablo pasa a otro ámbito eh, del hogar y pasa a otro ámbito que es donde debe reflejarse nuestra fe y nuestro testimonio, que es en el trabajo y nuestras responsabilidades diarias. En Efesios 6, 5 al 9 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con amor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como los siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios y sirviendo la buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de persona. Bueno, en la época de Pablo existían siervos y amos. Hoy ese contexto no es el mismo, pero el principio lo sigue siendo y podemos aplicarlo en relación entre jefes y trabajadores. Em, Pablo dice a los siervos que obedezcan a sus amos como a Cristo. Esa frase, ¿no? Cambia completamente nuestra manera de trabajar. Muchas veces es fácil no trabajar bien cuando nuestro superior nos está mirando, ¿no? Y Pablo dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres. Es decir, el creyente no debe trabajar bien solamente cuando alguien lo está mirando. Debe trabajar bien eh, debe trabajar con la misma responsabilidad cuando lo ven y cuando nadie lo ve. Por eso Pablo continúa diciendo de que debemos servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, haciéndolo de corazón. Bien, y el versículo 9 dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay excepción de persona. Bien, después de dirigirse a los siervos, Pablo les habla a los amos. Así como les pidió a los siervos que trabajaran con sinceridad y, y como para Cristo, ahora eh, les recuerda a quienes tienen la autoridad, que también tienen una responsabilidad delante de Dios. Le dice, haced lo mismo con ellos. Bien, es decir, así como el siervo debe actuar con respeto, ¿no? Con sinceridad, con buena voluntad, el amo también debe trabajar eh, con respeto, ¿no? Con justicia. Por eso agrega dejando las amenazas. En aquella época, ¿no? Era muy común gobernar mediante el miedo, mediante la intimidación, pero Pablo dice que esa no debe ser la manera de un creyente. La autoridad de Dios nunca debe convertirse en una excusa para abusar de otros, de humillarlos, ¿no? De gobernar por medio del temor. Y termina con una verdad que pone a todos en el mismo lugar. Dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Eh, Qué importante, ¿no? Recordar eso. Dice, delante, eh,
Dice de que delante de Dios no hay persona más importante. Eh, Tal vez no, en esta tierra existan distintos cargos o responsabilidades, pero delante del Señor no hay alguien más alto, no hay nadie que lo pase. Todos rendimos cuentas por igual. Y podemos aplicar, ¿no?, este principio a cualquier persona que tenga autoridad, ¿no? Un empleador, ¿no? Un jefe, un encargado de un equipo, eh, o cualquier creyente que tenga esta personalidad a su cargo. Toda autoridad que tenemos fue dada por Dios y por eso debe ejercerse reflejando el carácter de Cristo, que es con justicia, con humildad, que es con amor y respeto. Y bien, hasta acá Pablo nos mostró cómo debe reflejarse nuestra fe en el hogar y en el trabajo. Pero vivir, bueno, de esta manera no siempre es fácil. A veces eh, encontramos oposiciones, ¿no? Tentaciones y luchas. Por eso a partir del versículo 10 Pablo nos muestra que hay una batalla espiritual y de dónde vamos a buscar esa fuerza. Bueno, Dios nos dijo que nos dejó una armadura y obviamente no es de nosotros mismos. Así que comenzamos, ¿no?, el segundo punto, que es la batalla espiritual y la armadura de Dios, desde el versículo 10 hasta el 17. Estos dicen: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, acá nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo no dice fortalezcanse ustedes solos o confíen en su capacidad. Dice fortaleceos en el Señor. Porque una vida cristiana no puede vivirse correctamente dependiendo solamente de nuestras fuerzas. Hay batallas que el talento no puede ganar, hay cargas donde la experiencia no nos puede sostener. Y esos momentos donde solamente la fuerza de Dios nos puede mantener de pie. Cristo ya venció en la cruz, hermanos. Por eso la batalla del creyente no nace desde la derrota, sino que nace desde una victoria que ya fue ganada. Hay momentos donde uno se siente cansado, donde hay luchas internas, momentos donde uno quiere avanzar espiritualmente y siente oposición. Y Pablo nos recuerda que la verdadera fuerza viene de Dios. Y es interesante, ¿no?, pensar que Pablo escribe esta carta estando preso, estando encadenado. Y sin embargo no habla de derrota ni de desánimo, habla de fortaleza, de permanecer firmes y de la armadura de Dios. Y después dice: vestíos de la armadura de Dios, no de una parte, toda la armadura, porque el enemigo va a atacar distintas áreas, a veces con desánimo, a veces con tentaciones, con orgullo, con miedo, con pensamientos incorrectos, etcétera. Y Pablo explica, eh, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y qué importante es recordar esto, porque muchas veces el enemigo, ¿no?, intenta distraernos, hace que pongamos nuestra atención en personas, en conflictos o en las heridas. Pero mientras miramos, ¿no?, solamente lo visible, dejamos de prestar atención a lo espiritual. Y la Biblia no nos llama a pelear contra personas, nos llama a resistir firmes. No es una invitación tampoco a atacar al enemigo con nuestra fuerza, sino a permanecer en pie bajo el poder de Dios. Y esto es muy importante: nuestra verdadera batalla no es contra personas, y Satanás puede utilizar situaciones, ¿no?, sistemas e incluso
puede utilizar personas para oponerse a la obra de Dios. Y Pablo menciona, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, vemos que Satanás entró en Judas, ¿no? Entró en Ananías y Zafira, trabajó por medio de los judíos y romanos para crucificar a Cristo, para perseguir a los cristianos también. Y dice, bueno, las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales. Cuando dice tinieblas, se está refiriendo a fuerzas satánicas que se oponen a la voluntad de Dios. Y dice huestes espirituales. Huestes se traduce como ejércitos, ¿no? Como tropas o una multitud organizada. En este caso, bueno, hace referencias a las fuerzas, a legiones demoníacas que se oponen a los creyentes. Y los poderes espirituales no quieren ganar ese espíritu, quieren ganar al espíritu, quieren ganar el corazón del hombre. Y hoy podemos ver, bueno, esas fuerzas espirituales detrás de la idolatría, de las falsas doctrinas, el ocultismo y todo eso que se opone a la verdad de Dios. Pablo está diciendo que la batalla espiritual es real. Y, y esto, bueno, puede generar un poco, ¿no?, de temor, de inseguridad. Pero algo que siempre debemos tener en claro es que Cristo ya lo derrotó. El creyente no pelea, como dijimos, desde una victoria. Pelea desde... no pelea para obtener una victoria, pelea desde una victoria que Cristo ya obtuvo. Y podemos escapar de sus tentaciones y podemos resistirlo. Y muestra que Dios ya nos dio recursos espirituales. Hay varias veces que aparece la misma expresión, estar firmes. Dice, no dice no rendirse, no abandonar, no retroceder espiritualmente. Y eso cambia la forma de reaccionar, porque cuando entendemos esto, eh, dejamos de estar peleando contra todo y empezamos, ¿no?, a buscar más de Dios. Bueno, ahora el versículo 13 nos dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Bueno, dice la armadura no es opcional, ¿sí? No es solamente para algunos cristianos más maduros, no es para pastores, no es para misioneros, es una necesidad para todo el creyente. Y algo muy importante que dice es que dice, tomad toda la armadura de Dios, porque el enemigo puede atacar en distintas áreas de nuestra vida. La verdad, la fe, la mente, ¿no?, el testimonio, la obediencia o nuestra relación con Dios. Sigue diciendo, para que podáis resistir el día malo. Todos los creyentes, bueno, atravesamos días malos. Dios no es que no promete que esos días no van a llegar, pero sí promete, ¿no?, darnos lo necesario para permanecer firmes cuando lleguen. Y termina diciendo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El objetivo, ¿no?, final no es una propia gloria, no es nuestra propia gloria, ni demostrar nuestras fuerzas. El objetivo es que después de la batalla, después de la prueba, podamos seguir permaneciendo firmes y fieles delante de Dios. Y estos versículos siguientes es donde Pablo comienza a explicarnos cuál es esa armadura de Dios, que Dios nos permite permanecer firmes. En Efesios, bueno, seguimos con Efesios 6, 14 al 17, que empieza, ¿no?, a describir justamente la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzad los pies con el apresto del Evangelio, con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Bueno, antes la ropa, ¿no? La túnica que se usaba se tenía que ajustar con un cinturón. La ropa era ceñida, era ajustada al cuerpo para que no impidiera el movimiento libre. Y Pablo dice que el creyente debe ceñirse con la verdad. Bueno, vivimos en un mundo lleno de confusión, ¿no? De mentiras, de engaños, y cada persona tiene su propia verdad, ¿no? O cree tenerla, sus propias opiniones, sus propios criterios, pero el creyente no se sostiene sobre emociones ni opiniones, se sostiene sobre la verdad de Dios. La verdad nos mantiene firmes cuando aparecen las dudas, cuando aparecen las falsas enseñanzas o el engaño del enemigo. Por eso debemos primero sostenernos, ¿no? De la verdad de Dios. Y tenemos que atarlas, tenemos que ceñirlas a nuestra mente. Bueno, sigue diciendo, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era la pieza, ¿no? Que protegía el pecho, los órganos vitales de un soldado. Sin esta, el soldado quedaba expuesto, ¿no? A heridas eh, que podían hacer mucho daño. Y, y bueno, sabemos que cuando se habla de justicia, no se cuando habla de la coraza, justamente, eh, Pablo dice que un creyente debe estar vestido, ¿no? Con esta, eh, con la coraza de la justicia. Esta palabra es muy importante porque Pablo no se refiere a que nosotros somos perfectos o que podemos salvarnos por nuestras propias obras. Sabemos que, bueno, nuestra salvación depende únicamente de Dios, pero sí se refiere a una vida que busca obedecer a Dios y caminar conforme a su voluntad. Una persona que vive intencionalmente en el pecado, que descuida su relación con Dios o que se aparta de sus caminos, se vuelve más vulnerable, ¿no? A los ataques del enemigo. En cambio, cuando tratamos de vivir en obediencia, en santidad o en integridad delante de Dios, estamos protegiendo justamente nuestro corazón. Por eso Pablo viene hablando, ¿no? Desde otros capítulos de abandonar la mentira, de abandonar la ira, el egoísmo, todo eso que desagrada a Dios. La obediencia a Dios fortalece nuestra vida espiritual y nos ayuda a permanecer firmes. Y creo que esto nos deja una enseñanza muy importante y es que la armadura de Dios no consiste solamente en conocer la verdad, sino de también vivir de acuerdo a ella. Y sigue diciendo, y calzados con los pies, con el apresto del Evangelio de la paz. El soldado necesitaba un calzado firme, ¿no? Para mantenerse de pie y para moverse. Y Pablo dice que nuestro calzado es el Evangelio de la paz. Bueno, por medio de Cristo fuimos reconciliados con Dios, ya no somos enemigos de Dios, tenemos paz con Él. Por eso el Evangelio no solamente nos da estabilidad, también nos impulsa a avanzar firmes. No es un calzado, ¿no? Para quedarse quietos, sino para avanzar, para llevar el Evangelio a otros. El mundo está lleno de ansiedad y de temor, y el Evangelio sigue siendo nuestra única respuesta, ¿no? Para el corazón de las personas. Nosotros recibimos esa paz, pero tenemos la responsabilidad, ¿no? De llevar esa paz a las personas. Bien, el 16 sigue diciendo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eh, Pablo dice que con este escudo podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Muchas veces esos dardos llegan en forma de pensamiento, ¿no? Dios no te escucha, no vas a poder cambiar, no vale la pena seguir, entre otros. Pero la fe hace algo maravilloso. La fe nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias y recordar quién es Dios. La fe no niega, ¿no? La dificultad,
La fe recuerda que Dios sigue siendo fiel en medio de la dificultad. Y el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco, ¿no? El casco protegía lo que es la cabeza y creo que Pablo sabía muy bien que muchas de nuestras mayores batallas ocurren justamente en la mente. Pero el yelmo de la salvación nos recuerda que pertenecemos a Cristo. Eh, Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, y la salvación, ¿no?, nos recuerda que la victoria ya fue ganada. La esperanza debe ser el ancla, ¿no?, del alma del cristiano. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta, bueno, es la única arma ofensiva mencionada. Jesús mismo, ¿no? Respondió al enemigo usando la palabra. Por eso es tan importante leerla, estudiarla, ¿no? Y de conocerla, porque no alcanza solamente con escuchar prédicas, no es solamente no es escuchar también podcasts o reels de Instagram, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra no fue dada solamente para informar nuestra mente, fue dada para transformar nuestras vidas y sostener, bueno, el corazón en medio de la batalla. Después, bueno, de describir la armadura, Pablo termina hablando de la oración, que eso estaríamos yendo al tercer punto, a la importancia de la oración. Vamos a leer el versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, y esto nos enseña algo muy importante. La vida cristiana no se sostiene solamente con el conocimiento bíblico o con esfuerzo personal. Necesitamos vivir constantemente de Dios. Pablo dice, orando en todo tiempo, porque bueno, la armadura no funciona separada de una vida de oración. La oración, ¿no?, es el lugar donde el creyente vuelve a tomar fuerzas, donde el corazón cansado encuentra descanso. Orar nos mantiene despiertos, nos mantiene alertas, dependientes de Dios. Y muchas veces buscamos a Dios recién cuando todo está mal. Pero Pablo habla de una vida constante, en constante dependencia de Dios. Y algo, bueno, muy loco es que Pablo, estando preso, está preso y pide oración, pero no pide por comodidad, no pide lujos, no, solamente pide valentía para seguir predicando y eso, bueno, muestra dónde estaba su corazón. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, eh, dice, bueno, con toda oración, con alabanzas, con peticiones, con acción de gracias, con confesión de pecados, ¿sí?, en el Espíritu, en completa armonía con las instrucciones del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo, bueno, nos anima a permanecer, a perseverar, a no desanimarnos, siempre estando en oración. Además, no solamente debemos orar por nosotros, sino también, como dice, súplica por todos los santos. La vida cristiana no fue pensada para vivirse en soledad. La iglesia es la familia espiritual. Y una de las maneras más importantes, ¿no?, de cuidarnos unos con otros es orando unos por otros. Y pasamos al versículo 19, que dice, y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bien. Pablo
era apóstol, ¿no? Había levantado iglesias, había recibido revelación de Dios, y sin embargo reconoce su necesidad de la oración de otros creyentes. Y lo interesante es que lo que pide no es que oren para que salga de la cárcel o que oren para que termine su sufrimiento, no, pide oración para que Dios le dé valentía para seguir predicando el Evangelio. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Y vuelve a repetir, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo, aún estando preso, seguía considerando que su prioridad era anunciar a Cristo. Por eso se describe a sí mismo como embajador de cadenas. Eh, Aunque, bueno, estaba encadenado físicamente, seguía siendo representante del Rey de Reyes. Hermanos, eh, tenemos que tener conocimiento, ¿sí? Podemos conocer la doctrina, ¿no? Podemos entender la armadura de Dios, pero si no vivimos en oración, en dependencia del Señor, apenas vamos a poder permanecer firmes en la batalla espiritual. Pablo, bueno, termina la carta enviando saludos y bendiciones. En los versículos 21 al 24 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para que esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Bueno, vemos que él aún estando preso, Pablo sigue preocupado por la iglesia. Por eso menciona a Tíquico, a quien llama hermano amado y fiel ministro en el Señor. Tíquico no solamente llevaba la carta, también llevaba noticias de Pablo, tenía la misión de animarnos y de consolar a los creyentes en Éfeso. Esto nos vuelve, bueno, a recordar la importancia de la comunión entre hermanos. La vida cristiana nunca fue pensada para vivirse sola. Dios nos dio una iglesia, nos dio hermanos en fe, nos dio personas que pueden animarnos, nos pueden sostener, que nos acompañan en las diferentes etapas de la vida. Y finalmente, Pablo termina con una bendición. Dice, paz sea a los hermanos y amor con fe. Bueno, Pablo desea acá tres cosas fundamentales para los hermanos. Paz, amor, bueno, y fe. Paz es para vivir relacionados con Dios y con los demás. Amor como la marca distintiva, ¿no?, del creyente. Y fe para permanecer firmes en medio de las pruebas. Y concluye, ¿no?, diciendo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Bueno, la carta comienza justamente hablando de la gracia de Dios y también termina hablando de la gracia de Dios, porque al final, bueno, toda la vida cristiana depende de la gracia. No vivimos por nuestras fuerzas, no permanecemos firmes por nuestra capacidad, ¿sí? No vencemos por nuestro mérito, sino que vivimos, servimos y luchamos, permanecemos firmes únicamente por la gracia de Dios. Así que, bueno, viendo estos cuatro puntos, en conclusión, Efesios 6, bueno, nos recuerda que la vida cristiana es una batalla espiritual, pero no estamos solos, ¿sí? Dios nos fortalece, Dios nos equipa, Dios nos sostiene. Y quizás muchas veces nos sentimos que ya no tenemos fuerzas, pero Dios se especializa en sostener personas cansadas, en levantarnos, corazones quebrantados, en darle esperanza a quien no puede seguir. Leí una vez en un libro
una frase que me quedó grabada que decía, como peregrinos caminamos, como testigos hablamos, como corredores avanzamos, pero como soldados aprendemos a resistir. Quizás no, capaz alguno llegó hoy pensando, ¿no? en luchas, algún pensamiento difícil, en algún desánimo, pero bueno, la buena noticia es que Dios sigue dando fuerzas a su pueblo y Pablo repite varias veces algo importante, ¿no? Estar firmes, no abandonemos, no nos rindamos, no retrocedamos, sigamos buscando a Dios, sigamos orando, sigamos confiando, tengamos esperanza y que sea nuestra ancla. Porque aunque existe una batalla no espiritual, Cristo ya venció y nuestra esperanza, bueno, sigue estando en Él. Como último, agradezco, ¿no? a los hermanos que me dieron la oportunidad, ¿no? de estar hablando hoy. Así que muchas gracias.